Les recuerdo para los que apenas llegan que hoy vamos a hacer un repaso de lo visto durante la semana. Recordemos, esta semana vimos 4 temas. Vamos a empezar con el primero, que es el preposicional Ergänzung. Así que voy a presentarles la pantalla. No, espera, qué pena. Listo. Können Sie den Schirm sehen? ¿Pueden ver la pantalla? Ya. Ya, seguro. Listo. Preposicional Ergänzung. El complemento preposicional. ¿Qué es el complemento preposicional? Como ya hemos visto, se refiere a ciertos casos en los que algunos verbos deben ir acompañados de una preposición determinada y no de otra. Y esa preposición, por lo general, nos va a indicar que pues, debe ir en acusativo o en dativo, lo que vaya después de la preposición, naturalmente. Muchas veces los verbos que tienen preposicional ergänzung, tienen complemento preposicional, digamos, la preposición determina que lo que vaya después de ella sea acusativo, pero resulta que, por ejemplo, el verbo es un verbo que pertenece al uso del dativo, por ejemplo, que ese verbo siempre debe utilizarse con el dativo. Entonces vamos a ver casos de oraciones que mezclan esos casos de declinación. Bueno, este preposicional Ergänzung es casi exclusivo de 2 casos de declinación, del acusativo y del dativo. Entonces veíamos, por ejemplo, casos como en el acusativo del verbo achten. Die Autofahrer müssen auf den Verkehr achten. Los conductores deben prestar atención al tráfico. Entonces acá, con este verbo, debe estar acompañado de la preposición. La preposición usualmente va después del verbo, salvo en oraciones como estas, en donde obviamente el verbo de la segunda posición lo está ocupando un verbo modal. Entonces, en ese caso, pues vamos a ver un cambio de la estructura. Pero pues es natural, ¿cierto? Por el hecho de que sea una oración con 2 verbos y sea una oración principal. O por ejemplo, con el verbo warten, va acompañado de la preposición auf. Wir warten schon seit Wochen auf besseres Wetter. Nosotros esperamos ya desde hace semanas por un mejor clima. Entonces son preposiciones que siempre, perdón, verbos que siempre van acompañados con una preposición determinada y no con otra. Eh, Tanto en el acusativo como en el dativo, con ese preposicional ergänzung, eh, hay verbos normales y verbos reflexivos. ¿Qué pasa con los verbos reflexivos? Que los verbos reflexivos necesitan del uso de los pronombres reflexivos. Y los pronombres reflexivos van después del verbo. Es por eso que se desplaza la preposición. Por ejemplo, este verbo, la última oración, con el verbo vorbereiten, prepararse. Es un verbo reflexivo y va acompañada de la preposición auf. Der Student bereitet sich auf die Prüfung vor. El estudiante se prepara para la prueba. Eh, Obviamente entonces el pronombre reflexivo va a ir después del verbo y eso hace que la preposición se desplace. El pronombre reflexivo depende del verbo, depende de si el verbo debe ir en el caso acusativo o en el caso dativo, y en ese caso, pues podemos utilizar los pronombres reflexivos en acusativo o en dativo. Recordemos que solamente el pronombre reflexivo cambia, o hay diferencia entre el acusativo y el dativo en la primera y en la segunda persona del singular. En los otros casos, desde la tercera persona del singular y el resto de personas del plural, no hay diferencia. Son exactamente los mismos pronombres reflexivos. Solamente va a cambiar primera y segunda persona del singular. Listo. Y como les decía, puede que acá nos esté indicando el acusativo, ¿cierto? Pero esto nos está indicando desde la preposición.
no del verbo. En este caso, todos estos verbos vimos van acompañados del acusativo, pero puede ser el caso, por ejemplo, que tengamos un verbo que sea el caso dativo y la preposición nos indique que deba ir en acusativo. Entonces vamos a tener oraciones con esos dos casos. Listo. Me imagino que se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros eh, si un verbo va con acusativo o con dativo independientemente del preposicional ergänzung? Bueno, hay una lista con esos verbos y ahorita apenas después de termine la clase les voy a pasar esa lista para que los aprendan. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre esto antes de pasar al dativo? A ver si hay de Frage. ¿Hay? Nein, alles ist klar, danke. Listo. Entonces, con el dativo también tenemos los casos de verbos normales y verbos con verbos reflexivos, perdón. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo, con el verbo abhängen, depender, depender de, va con la preposición von. Der Student hängt noch vom Geld seiner Eltern ab. El estudiante depende todavía del dinero de sus padres. Obviamente, después de la preposición, todo va a ir en dativo. Por ejemplo, el artículo o el pronombre, si después hay pronombres posesivos como esto, va a ir en el caso dativo. Eh, con los verbos reflexivos pasa exactamente lo mismo que con el acusativo. Ponemos el pronombre reflexivo y eso nos hará que la preposición vaya después. Entonces, por ejemplo, con el verbo beschäftigen, ocuparse, va acompañado de la preposición mit. Warum beschäftigst du dich so selten mit deinen Kindern? ¿Por qué te ocupas tan poco o con tan poca frecuencia de tus niños? Como podrán darse cuenta, y este es el mismo ejemplo que les mostraba, este verbo, beschäftigen, acompañado con digamos, se usa con el acusativo, y por eso tenemos que el pronombre reflexivo está en acusativo y no en dativo. Pero, aunque sea un verbo que utilice el acusativo, va acompañado de una preposición que es exclusiva del dativo. Por eso, después de la preposición, todo irá en dativo. Listo. Eso respecto a los verbos normales y los verbos reflexivos del acusativo y del dativo, el preposicional ergänzung. Bueno, resulta que hay verbos que tienen más de un complemento preposicional. Son verbos que pueden ir con una o con dos preposiciones. Y resulta que una de esas preposiciones puede estar en dativo y la otra puede estar en acusativo. Entonces vamos a ver casos en donde podemos utilizar solamente una o podemos utilizar en una oración las dos preposiciones y entonces vamos a encontrar en la oración dos casos de declinación. Como en este caso, ich bedanke mich bei Ihnen für den schönen Abend. Con el verbo reflexivo bedanken, agradecer. Tiene la preposición bei, que es del dativo, y la preposición für, que es del acusativo. Ich bedanke mich bei Ihnen für den schönen Abend. Yo agradezco, sí, me doy las gracias a ustedes por la linda noche, la linda tarde. Entonces acá vemos en el primer caso el dativo y luego el acusativo. Bueno, además de esos casos de verbos con complemento preposicional, con diversas preposiciones, algunas de acusativo y algunas de dativo, cuando nosotros queremos hacer preguntas en las que involucremos preposiciones, porque resulta que el verbo de la pregunta que queremos hacer tiene un complemento preposicional, pasa algo particular. Y es que hay un uso diferente para personas y un uso diferente para cosas. Para personas, ¿cómo es? Yo pongo la preposición y luego la palabra de pregunta.
que en este caso, como es referente a personas, va a ser ben con n al final si es acusativo, o bem con m al final si es dativo. Entonces, por ejemplo, für wen interessiert sich Thomas? ¿Por quién se interesa Thomas? Interessiert sich für Heike. O con el dativo, mit wem hast du gestern getanzt? Ich habe den ganzen Abend mit Frank getanzt. ¿Con quién has bailado ayer? Yo he bailado toda la noche con Frank. Entonces, se pone la preposición antes y luego la palabra de pregunta, cuando nos estamos refiriendo a personas. Cosa distinta pasa cuando queremos hacer preguntas sobre cosas. Entiéndase cosas, no solamente objetos, sino también, bueno, cualquier otra cosa diferente a una persona es contada aquí en este caso como si fuera una cosa. Entonces, por ejemplo, acá ya no vamos a utilizar la preposición y luego la palabra de pregunta, sino que vamos a utilizar la Befrage bo más la preposición. Entonces ponemos bo más la preposición. Si la preposición empieza con consonante, por ejemplo, wofür o vomit. Pero si la preposición empieza con vocal, debemos añadirle una R. Por ejemplo, con la preposición an, decimos Borán. Wofür interessiert sich Thomas? ¿Por quién se interesa Thomas? ¿Por qué se interesa Thomas? Wofür interessiert sich Thomas? Interessiert sich für schnelle Autos. Él se interesa por los autos rápidos. Woran denkst du? Ich denke immer an unseren Urlaub. ¿En qué piensas tú? Yo pienso siempre en nuestras vacaciones. Womit machst du die Tür auf? ¿Cómo abriste, o con qué abriste la puerta? Natürlich mit dem Schlüssel. Naturalmente con las llaves. Entonces, esta es la forma que se utiliza para preguntas referentes a cosas cuando queremos utilizar el preposicional ergänzung. ¿Cuándo se usa? Cuando el verbo tiene un complemento preposicional. ¿Cuáles son esos verbos que tienen complemento preposicional? Recuerden, ya les envié una listica. Entonces pueden repasarlo. Bueno, y esto fue el tema del primer día, preposicional ergänzung. Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas sobre este tema? Ja, ich habe eine Frage. Ya, Tatiana. La primera, que es primero la preposición y después la palabra de pregunta, ¿eso es para cosas? ¿O Para personas, para personas. Y el otro que para va cosas. ok, vale. Entonces, la primera para personas es, cuando quiero preguntar para personas, primero preposición y luego la palabra de pregunta, que va a ser ven cuando es acusativo y va a ser bem con m al final cuando es dativo. Y en el caso de cosas, yo voy a utilizar la palabra de pregunta bo y luego la preposición. Vomit, por ejemplo. Ahí no tengo que añadirle nada porque la preposición empieza con consonante. Pero si la preposición empieza con vocal, como la preposición an, yo no puedo decir boan. Tengo que añadirle una R. Entonces digo borán. Listo, sobre eso. ¿Cuándo se utiliza esta estructura? Solamente para el preposicional ergänzung, es decir, ese tipo de verbos que tienen el complemento preposicional. Listo. Entonces, haben Sie eine andere Frage? ¿Tienen ustedes otra pregunta? Nein, sehr gut. Listo, vamos a pasar entonces al segundo tema de la semana, que fue, bueno, vamos a cambiar un poquito la estructura porque creo que para darle continuidad a lo del preposicional ergänzung es mejor que veamos el das Sätze als preposicional ergänzung, que fue el tema de ayer. Entonces, este fue el tema que vimos ayer. Das Sätze als preposicional ergänzung. Las oraciones con das como complemento preposicional. ¿Qué es esto? Pues acabamos de ver el complemento preposicional. Entonces habíamos visto en todos los ejemplos que por lo general
El complemento preposicional después de la preposición era un sustantivo, un nombre o un pronombre. Pero a veces nosotros podíamos utilizar una oración como ese complemento después de la preposición. Ya no va a ser un nombre, un pronombre o un sustantivo, sino una oración completa. Esa oración tiene una estructura particular y es que es una oración que empieza con la conjunción das. Recordemos que las oraciones que empiezan con la conjunción das siempre van a ser oraciones subordinadas. Entonces, después de la preposición vamos a encontrar una oración subordinada. Entonces acá teníamos, por ejemplo, teníamos aquí en este caso ejemplos de oraciones con complemento preposicional normalitas. Por ejemplo, ich interessiere mich nur für dich. Solo me intereso por ti. Holger interessiert sich nur für schnelle Autos. Olga se interesa solo por autos rápidos. Estas son oraciones normales, en donde después de la preposición, ¿qué vamos a encontrar? Sustantivos, pronombres personales, nombres. Listo. Cuando nosotros queremos utilizar una oración subordinada con das como ese complemento, la oración principal anterior va a sufrir un cambio. ¿Cuál es ese cambio que va a sufrir? Que es la preposición con la que terminaba, digamos, esa oración o con la que cerraba esa oración. No puede estar así simplemente sola, la preposición. Debemos acompañarla del prefijo dar, perdón. Dar cuando la preposición empieza con vocal. Da sin la R cuando la preposición empieza por consonante. Entonces, ejemplos. Ich freue mich darüber, dass du die Prüfung bestanden hast. Me alegro que hayas presentado la prueba o que hayas aplicado la prueba. Achte bitte darauf, dass du dich nicht schmutzig machst. Achte bitte darauf, dass du dich nicht schmutzig machst. Pon atención a que no te ensucies. O ten cuidado de que no te ensucies. Dice esta otra oración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos una preposición, que después de esa preposición va a ir una oración subordinada que empieza con la conjunción das, pero que además de que después de la preposición vaya una oración subordinada que empieza con la conjunción das, esa preposición anterior no puede estar sola, sino que debe estar acompañada de este prefijo. Y ya. Obviamente, dependiendo de la preposición, eso nos va a indicar el caso. Si sea acusativo, si sea dativo. Bueno, ¿y qué más tenemos que tener en cuenta de esto? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Du kannst dich darauf verlassen, dass dir deine Freunde helfen. Tú puedes dejar que tus amigos te ayuden. Puedes dejar que tus amigos te ayuden. Esta oración puede estar así, con esta estructura, ¿cierto? Pero también podríamos transformarla en otra oración, sin una oración subordinada, y tendría que ser de esta forma. Du kannst dich auf die Hilfe deiner Freunde verlassen. Tú puedes pues recuerden que esto no se puede traducir literalmente, pero quiere decir algo así como tú puedes dejarte a la ayuda de tus amigos. Quiere decir, puedes dejar que tus amigos te ayuden. Miren que aquí no están haciendo referencia a los amigos, sino a la ayuda. Están haciendo referencia a una cosa. Toca traducir esta oración de esta forma porque lo que quiere decir que nosotros podamos utilizar una das Satz, una oración con das, como complemento preposición o como lo que vaya después de la preposición, es que en esta oración estamos haciendo referencia a cosas y no a personas. Si nosotros hiciéramos referencia a personas, nosotros no podríamos utilizar esta oración así con el das, ni este prefijo. Solamente podemos hacer eso
cuando nos referimos a cosas. Por eso pueden ver ustedes que cuando se traduce aquí a una oración principal normal, se está haciendo referencia a la ayuda y no a los amigos. Y bueno, puede ser con preposiciones con acusativo o preposiciones con dativo. Listo. Eso fue el tema que vimos ayer. ¿Tienen preguntas sobre eso? Haben Sie Fragen? Nein, sehr gut. Entonces vamos a pasar a el otro tema que vimos, que fue el conjunctive eins. Permítanme un momento. Listo. Conjunctive eins. ¿Qué es el conjunctive eins? Nosotros ya habíamos visto el conjunctive zwei. El conjunctive zwei sabíamos se utilizaba para expresar posibilidades, cosas que podían pasar o que pudieron haber pasado. Para eso se utilizaba el conjunctive zwei. El conjunctive eins, nosotros no tenemos en español esa, digamos, esa forma verbal. Pero ¿cuál es su uso en alemán? Se utiliza para indicar algo que alguien más dijo. Es decir, para indicar referencias indirectas. Alguien dijo esto, alguien dijo lo otro. Entonces, se utiliza el conjunctive eins para indicar esa referencia. Y entonces, los verbos tienen una forma de conjugarse particular para poder cumplir esa función. Y en eso consiste el conjunctive eins. Por ejemplo, Juan sagt, sei 30 Jahre alt. Juan dice que él tiene 30 años. Aquí se utiliza una conjugación del verbo completamente distinta. Podemos utilizarlo así. Una oración principal y luego otra oración principal haciendo referencia a eso que esa persona dice. Podemos utilizarlo con das. Una oración con das, ¿cierto? Entonces va a ser una oración subordinada, utilizando la conjugación del verbo según el conjunctive eins. Por ejemplo, diciendo, Juan sagt, dass er Durst habe. Juan dice que él tiene sed. Juan sagt, dass er Durst habe. Como podrán ver, aquí el verbo no está conjugado en presente, sino en conjunctive eins. También podemos indicar una referencia indirecta sin necesidad del conjunctive eins, simplemente utilizando una oración con das, como esta. Juan sagt, dass er Durst hat. Si notan, acá el verbo ya está conjugado en presente, normal, como cualquier oración con das. El verbo está al final. Entonces, estas son las dos formas que podemos utilizar el conjunctive eins, con dos oraciones principales o con una oración principal y luego una oración subordinada con das. Y dependiendo, obviamente, del tiempo, se puede conjugar de distintas maneras. Entonces, los verbos regulares del presente en el conjunctive eins, no piensen que el conjunctive eins es como un tiempo, no, no, no. El conjunctive eins, por decirlo así, es como una forma de conjugar en diferentes tiempos. ¿Para qué? Para indicar que alguien está diciendo una cosa, algo, cualquier cosa. Entonces, la forma de conjugar en el presente para los verbos regulares es esta. Aquí en la tablita de la derecha tenemos el conjunctive eins. En la izquierda está el presente, el normal, el indicativo. Entonces, ich male, du malest, sie es male, wir malen, ihr malet, sie malen. Como podrán darse cuenta, tanto la primera como la tercera persona del singular y la primera y la tercera persona del plural se conjugan de la misma forma. Cambian las conjugaciones de la segunda persona del singular y del plural. Y, como podrán darse cuenta, muchas veces va a coincidir el verbo con la misma forma del indicativo. Cuando eso pasa,
Entonces, en lugar de utilizar el conjunctive eins para no generar ambigüedades, para no suponer que se está utilizando el presente, se opta no por utilizar el conjunctive eins, sino el conjunctive zwei. Es preferible utilizar el conjunctive zwei en ese caso. Cuando el verbo no mantiene la misma estructura que el presente, que el indicativo, entonces sí se utiliza el conjunctive eins. Por lo general, siempre se utiliza en la tercera persona, que va a ser el único caso en el que siempre va a ser diferente el conjunctive eins del presente. El resto de casos a veces pueden coincidir con el presente y en ese caso no debe utilizarse. Entonces, esta tablita que acabamos de ver es la conjugación del conjunctive eins para verbos regulares en el presente. Con los verbos irregulares, ¿qué pasa? Cuando nosotros conjugamos un verbo irregular, en presente, por ejemplo, lo que cambiaba por lo general siempre era la segunda y la tercera persona del singular. Cambiaba, por ejemplo, una vocal. Pasábamos de la E a la IE. Por ejemplo, en el verbo lesen, no decíamos du lest, sino que decíamos du list. No decíamos lest, sino que decíamos list. Bueno, en el conjunctive eins no pasa nada de eso. Se conserva la raíz, el tronco del verbo tal como es, y entonces se conjuga igual como si fuera un verbo regular. Entonces, en el conjunctive eins, no importan verbos regulares o verbos irregulares, se conjugan de la misma forma. No hay cambios en la segunda y la tercera persona del singular de los verbos irregulares. Se mantiene el mismo tronco. Y pues esta es la conjugación, la misma que vimos arriba. Hay algunos verbos, como por ejemplo el verbo sein, es el único que en conjunctive eins tiene una estructura completamente diferente. Es decir, todas las personas del conjunctive eins van a ser diferentes, con el verbo sein, van a conjugarse diferente que en el presente. Por eso entonces con el verbo sein sí podemos utilizarlo en cualquier persona sin ningún inconveniente. Ich sei, du seist, sie sei, wir seien, ihr seid, sie seien. Y con el verbo haben pasa una particularidad y es que se conjuga con el tronco tal como está, como si fuera un verbo regular. Ich habe, du habest, sie es habe, wir haben, ihr habet, sie haben. Listo, esto respecto al presente del conjunctive eins. El perfecto. Con el perfecto, recordemos, necesitábamos dos verbos, un verbo auxiliar que puede ser el verbo haben o el verbo sein, y al final un verbo en participes by. El verbo en participes by jamás va a cambiar, siempre va a ser el mismo participes by. Así que en conjunctive eins, ¿qué va a ser lo único que cambie? El verbo auxiliar, que se va a conjugar de acuerdo a la forma del conjunctive eins. Es decir, se va a conjugar de acuerdo a esta estructura. Si es, en el caso de ser el verbo sein, el verbo auxiliar, va a ser esta la conjugación, y en caso de que el verbo auxiliar sea el verbo haben, será esta la conjugación. Y ya, eso es todo sobre el perfecto del conjunctive eins. Por ejemplo, sagt, dass habe sich noch nie so jung gefühlt. Él dice que él jamás se había sentido tan joven. También podemos utilizar el conjunctive eins con el futur eins, con el futuro. Recordemos que para el futur eins, nosotros necesitábamos dos verbos, un verbo en infinitivo al final y un verbo auxiliar, que era el verbo werden, en la segunda posición. Aquí, ¿qué es lo único que se cambia? Que ese verbo werden auxiliar ya no va a estar conjugado en presente, sino en conjunctive eins. ¿Cuál es esa conjugación? Ich werde, du werdest, sie es werde, wir werden, ihr werdet y sie werden. Esa es la conjugación del conjunctive eins. Por ejemplo, sagt, werde ein Bild malen. Él dice que él pintará una pintura, o un cuadro, perdón. Mejor. Y por último tenemos el futur zwei. También podemos utilizar el conjunctive eins para el futur zwei, salvo que este uso es casi inexistente, prácticamente no se usa nunca.
sí que es una rareza que encuentren una oración de conjunctive eins en futures by. Pueden encontrarla, pero es muy, muy difícil que la encuentren. Les recuerdo nuevamente, esto del conjunctive eins no es para el lenguaje hablado. Esto muy pocas veces se utiliza en el lenguaje hablado o en el lenguaje coloquial. Esto es más bien como una cuestión elegante que se utiliza en textos escritos de periodismo, por ejemplo. Medios de comunicación, periódicos utilizan esto. Entonces, con el futures by, recordemos, necesitábamos 3 verbos. El verbo werden conjugado, el verbo werden como verbo auxiliar en la segunda posición, y al final el verbo en participes by, y cerrando el verbo haben o el verbo sein en infinitivo. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a cambiar en el conjunctive eins? Solamente va a cambiar el verbo auxiliar, es decir, el verbo werden, que se va a conjugar como, digamos, de acuerdo a la estructura del conjunctive eins, que ya vimos anteriormente. Eso es lo único que cambia. Entonces, werden conjugado en conjunctive eins, en la segunda posición, y al final, verbo en participio y el verbo en infinitivo, el verbo auxiliar, haben o sein. Por ejemplo, du sagst, du werdest ein Bild gemalt haben. Tú dices que tú habrás pintado una pintura. Algo así. Du sagst, du werdest ein Bild gemalt haben. Y esto fue lo que vimos sobre el conjunctive eins. ¿Tienen preguntas? Haben Sie Fragen? ¿Nein? Listo. Y pasamos entonces al último tema de nuestra semana, que fueron las Wunschsätze. Las Wunschsätze. Bueno. ¿Qué son las Wunschsätze? O también se conocen como irreale Wunschsätze, o oraciones de deseo irreal. Nosotros ya habíamos conocido el conjunctives by. El conjunctives by se utilizaba para indicar cosas posibles, cosas que pueden ser o cosas que pudieron haber sido. En las oraciones con el Wunschsätze, ya vamos a ver, se utiliza la conjugación del verbo como si fuera el conjunctives by. Es decir, se mantiene esa estructura del conjunctives by. Pero a diferencia del conjunctives by, lo que está indicando es algo no que sea posible, sino que ojalá hubiese sido posible, pero que ya se sabe que no es así. Es decir, hay una situación presente la cual se quisiera que fuera diferente. Entonces se construye esa oración para expresar ese deseo. O se tiene una situación pasada que ojalá hubiese sido diferente, pero no fue así. Entonces lo que se quiere decir con las Wunschsätze es simplemente la expresión de un deseo de que las cosas hubiesen sido distintas o de que las cosas sean distintas. Para eso vamos a necesitar de 3 partículas: la partícula bloß, la partícula doch y la partícula nur. La partícula bloß significa solo, solamente, nada más. Doch significa pero, también, pues. Es, digamos, solita, no tiene mucho significado. Tiene más significado cuando se acompaña de una de las otras 2 expresiones. Y también puede significar tan, cuando se acompaña de bloß o de nur. Para decir, por ejemplo, tan solo, doch bloß, o doch nur. Y nur, ya sabemos, significa solo, solamente. Listo. Entonces podemos utilizar una de estas partículas o una combinación de estas partículas, de 2. Y las oraciones de deseo terminan con un signo de admiración. Y para construir oraciones de deseo tenemos 2 posibilidades. La primera, en la que el verbo está en la primera posición, siguiendo la misma estructura, por ejemplo, de las preguntas, u otra posibilidad en donde no construimos una oración principal, sino que construimos una oración subordinada. Entonces vamos a ver el primer caso.
cuando construimos una oración principal. ¿Cuál es esa estructura? Va a ir un verbo en la primera posición, ese verbo va a estar conjugado según la estructura del conjunctives by, verbo conjugado en conjunctives by, y luego el sujeto y el resto de la oración, sabiendo que tenemos que utilizar necesariamente las partículas doch, nur o bloß. Miremos este ejemplo. Here is es so kalt. Aquí es tan frío. La Wunschsatz, ¿cómo sería? Wäre es doch nur wärmer. Si tan solo fuera más caliente, si tan solo fuera más caliente, o si fuera más caliente, si fuera más caliente, más bien, si tan solo fuera más caliente. Ich habe kein Geld, por ejemplo. Hätte ich doch nur etwas Geld. Si tuviera tan solo algo de dinero. O, por ejemplo, esta. Der Zug fährt so spät ab. El tren parte tan tarde o despega tan tarde. Entonces la oración de deseo sería würde doch nur früher abfahren. Como, como ojalá despegara más temprano, tan solo más temprano. Listo, recordemos, para esta primera construcción de las Wunschsätze, solamente podemos utilizar como verbo inicial unos determinados verbos. ¿Cuáles? El verbo sein, es decir, wären, el verbo haben, en conjunctives by, es decir, hätten, el verbo würden, que es el verbo werden en conjunctives by. Esos son los tres verbos auxiliares, el verbo haben, sein y werden, o cualquier verbo modal. Si tenemos un verbo que no es ninguno de estos casos, es decir, no es un verbo auxiliar ni es un verbo modal, nosotros no lo podemos poner en la primera posición. Debemos utilizarlo con el verbo auxiliar würden. Werden en conjunctives by, como en este caso. Ponemos würden en la primera posición y al final el verbo en infinitivo. Es muy usual también que se utilice, por ejemplo, tenemos una oración en indicativo que está afirmando algo. Por ejemplo, die Putzfrau ist so faul. La mujer de la limpieza es muy perezosa. Entonces queremos decir en la oración de deseo algo contrario, ¿cierto? Que ojalá no fuera tan perezosa. Entonces, por lo general, suelen utilizarse adjetivos contrarios al adjetivo de la oración en indicativo. Acá, por ejemplo, se utiliza el adjetivo fleißig. También es muy usual que se utilicen esos adjetivos con el comparativo. Miren que termina en ER. Aquí se está utilizando el comparativo. Más diligente. Fleißig, diligente. Fleißiger, más diligente. Listo. Y esto es lo que tenemos que saber sobre oraciones de deseo en las que el verbo está en la primera posición. Esta es la primera forma de construir oraciones de deseo. Wunschsätze. La segunda forma de construir Wunschsätze es cuando construimos oraciones subordinadas. Entonces recordemos, las oraciones subordinadas dependen de una conjunción inicial. Para las oraciones de deseo, la conjunción que vamos a utilizar siempre será wenn, sí. Esa será la conjunción. Y como es una oración subordinada, el verbo va a estar al final. Al igual que en el caso anterior, solamente podemos utilizar verbos auxiliares o verbos modales conjugados en conjunctives by. Nuevamente aquí también tenemos que utilizar las partículas doch, bloß o nur. Y también es común en estas oraciones que aparezcan adjetivos contrarios al de la oración en indicativo y que esos adjetivos estén en comparativo, como en este ejemplo. Here is so langweilig. Here is eso, perdón, me enredé. Here is so langweilig. Aquí es muy aburrido. Here is so langweilig. La oración de deseo, que es la oración contraria, diría, wenn es hier doch nur interessanter wäre. Si tan solo aquí fuera más interesante. Por ejemplo. O esta. Mein Hund Bello ist gestorben. Mi perro Bello ha muerto. Wenn doch noch leben würde. Si él todavía viviera. Entonces, esa es la estructura.
¿Tienen preguntas sobre esto? Sobre las Wunschsätze. ¿Nine? Sehr gut. Listo, este fin de semana ya, qué pena con ustedes que no les he enviado la revisión de la tarea. Este fin de semana les envío la revisión de la tarea pasada y recuerden que esta semana había una tarea. ¿La recuerdan? Erinean sí. ¿Recuerdan? Listo, les recuerdo entonces. La tarea es que yo les haga pasar una listica con esos verbos que tienen complemento preposicional. Una lista como de 4 páginas. Entonces lo que ustedes deben hacer es seleccionar 5 de esos verbos y utilizarlos con el complemento preposicional en un párrafo que van a construir. Entonces ustedes construyen un párrafo utilizando 5 de esos verbos. Obviamente pueden utilizar más verbos adicionales. El todo es que esa oración tiene que tener esos 5 verbos que ustedes eligieron y pues tienen que aplicarlos, o sea, tienen que saberlos utilizar de acuerdo a lo que vimos en la primera clase. Esa es la tarea. Un párrafo libre sobre el tema de lo que quieran hacer, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, das war alles für heute. Bis Montag und auf Wiedersehen. Schönes Wochenende. Lera, ¿es un texto con las frases de preposicional ergänzung? Sí, entonces, no con las frases, recuerda, el preposicional ergänzung, en esa listica que les mandé de 4 páginas, entonces aparece el verbo, y el verbo va a decir, te aparece también qué preposición debe ir, y te aparece el caso de la preposición. Entonces tú lo que vas a hacer es construir un párrafo en donde estén 5 de esos verbos, obviamente con las preposiciones que correspondan. Ok, Lera, Si danke. necesitas utilizar más verbos, como es natural, seguramente vas a necesitar más verbos. Obviamente puedes utilizar otros verbos. El todo es que en ese párrafo perdón, el todo es que en ese párrafo estén contenidos esos 5 verbos de la lista de los verbos con preposicional ergänzung. Listo, danke. Bitte, auf Wiedersehen, bis Auf Wiedersehen. Montag, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.